Juan capítulo 4, verso 23 dice, vamos todos al unísono, ya no lo debemos saber, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Vimos el domingo pasado que el conocimiento de Dios es proporcional a como yo puedo adorar. Yo no puedo adorar a un Dios que no conozco. Yo no puedo adorar a un Dios que de oídas he oído algunas cosas de Dios. Pero en la medida en que conozco a Dios, en que Él se revela a mí, le puedo adorar. Y mi adoración va a ser sublime, pertinente, en la medida en que le conozco. Por eso vimos que esta mujer se le presentó como un Cristo, vio a Cristo como un judío, como un profeta, como el Hijo de Dios y después como el Salvador. También vimos que el ciego, en el capítulo 9, vimos que aquel que nació de nacimiento era un hombre, un profeta, alguien que nos habló y también como alguien que es digno de adoración. Un día de pronto viniste a la iglesia buscando al Dios que consuela y ese día recibiste consolación. Pero ahora lo conoces como el que salva tu alma, pero también le conoces como el Señor al que hay que someterse. Muchos hemos conocido al Dios de la disciplina, pero también conocemos al Cristo que salva y al Señor. Hoy quiero ir un poquito más allí, ahí donde está en el Salmo, en el Juan capítulo 4, 23, dice esos verdaderos adoradores, hermano. Pero ¿qué hace que yo sea un verdadero adorador? La adoración no es algo que nace desde el corazón humano. La adoración, una flauta, maestro, que había por acá. La adoración es un proceso que nace en Dios. Y no es algo que yo pueda dar, sino que Dios obra en mí tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad, de que yo pueda presentar mi vida a Él para su gloria. No fueron ustedes los que cantaron, es Dios mismo obrando como si ustedes fueran un altar para poder cantar para su gloria. Y ahí es donde nosotros conseguimos significado de la vida, cuando me coloco disponible para que la gloria de Dios sea manifestada. Cuando yo soy solamente un canal, no soy yo el que toca, es como si el Espíritu Santo atravesara a través de nuestra vida y da sonidos para su gloria. ¿Me hago entender? El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, de colocarnos disponibles, no solamente presentes, sino aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Esa es la verdadera adoración. Por cuanto conozco al Dios que me salvó, por cuanto conozco al Dios que me sustenta, yo me voy a presentar en su altar. Y eso es lo que vence las tribulaciones. Hoy vimos en el ayuno los cánticos, ¿alguien se acuerda? De ascenso. Salmo 21, ¿qué dice? Comienza. Salmo 21 dice: las tribulaciones de la vida. Y el Salmo 21.1 dice que voy a colocar los ojos en mi Señor. Y el Salmo 22.1 dice que yo me voy a alegrar con otros que adoran igual que yo. O sea que cuando yo decido adorar, entender el llamado a la adoración, todas las tribulaciones van a pasar a un segundo lugar. Pero pastor, ¿cómo puedo adorar en esa dimensión en que usted me está diciendo? Vamos a Juan 1.14. Juan 1.14 dice así. Estamos sobre el texto, por favor. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? Vamos a Juan 1.1. En el principio era el verbo, hablando de Cristo. El verbo era Dios, es Dios, Cristo es Dios. Es Dios. Y el verbo era Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vamos al 14. Y ese verbo, Cristo mismo, Dios encarnado en Cristo, como dice Hebreos 1.13,
El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó es la 4637, la G4637 del diccionario Strong. Si usted quiere consultar en casa, porque hoy no vamos a tener tiempo, es que tabernaculizó entre nosotros. Él vino a morar con nosotros. Él vino a estar con nosotros. El Cristo mismo, Dios en Cristo, vino a habitar con su creación. Solamente Dios puede hacer esto. Dice, habitó entre nosotros y vimos. ¿Qué vimos? Cuando Cristo se reveló, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? Su gloria. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos dos atributos son atributos de Dios. Pero ¿cómo pudimos entender lo que es la gracia? Porque es que si usted me pregunta a mí qué es la gracia, no podemos explicarla, porque la gracia es cuando Dios me da lo que no merezco. No merecíamos la salvación, Él no la dio. Y muchas cosas constantemente no las merezco y Dios me la dio, pero no lo puedo entender si no miro a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. No puedo entender la gracia. Es más, yo no puedo tener un acto de gracia con ustedes si no miro a Cristo. Cuando veo que mi hijo necesita disciplina y por una circunstancia yo en lugar de darle disciplina le doy un consejo que lo edifica para la vida, solamente puedo verlo con esa misericordia cuando veo al Cristo de la misericordia colgado en la cruz de Calvario por mí. O sea que cuando veo a Cristo, yo no puedo otra cosa sino ver su gloria. Llenar su trono, su tabernáculo, llenar al Cristo de gloria y alabanza y adoración. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Cuando vengo a la iglesia tengo que colocarme disponible a la obra de Cristo. Porque esta palabra dice, habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, nos trajo un verdadero tabernáculo para nosotros poder adorar. Acuérdense ustedes que aquí la mujer dice, ¿dónde es que debemos adorar? Porque unos dicen que en Samaria y otros en Judea. Dicen, no sabes a quién estás adorando. Estás adorando desde las orillas. Estás adorando desde la mente, desde la cultura, desde la idiosincrasia. Tienes que conocer quién es el que habla contigo, porque aquí está el tabernáculo de Dios donde puedes adorar. Aquí es al quien Dios ha mandado para que le adoren. Aquí es el que está lleno de gloria. Es el mismo Dios encarnado en Cristo, al cual tenían que adorar. Ellos estaban buscando un templo, ellos estaban buscando una figura, y Él se le presentó y dijo, tú me pedirías y yo te daría. Y ella termina al final adorando, de los que ella convidó, terminan adorándole porque entendieron que hay un tabernáculo más grande que este templo, más grande que cualquier filosofía humana, donde tenemos que adorar. La adoración se da cuando yo miro la obra de Cristo. La obra de Cristo hace que pasen las tribulaciones. Cuando yo me veo a mí, yo voy a ver defectos. Cuando yo veo a una persona, voy a ver defectos. Pero cuando yo veo a Cristo, solamente puedo caer postrado ante la presencia de Dios. Porque Dios envió a Cristo para hacer una obra imposible, salvar a unos pecadores ya condenados. Entonces, cuando yo veo a Cristo, yo puedo ver a mi hermano con misericordia. ¿Por qué? Porque siendo yo tan pecador, Él rompió, discúlpenme, los cielos, las reglas, las normas, introdujo a Cristo en su creación, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto era imposible para los hombres. Entonces, ante eso, lo único que puedo hacer es adorar. Adorar. Mire, hermanos, Juan 1:14, ahí donde dice que Él tabernaculizó con nosotros, Él habitó con nosotros y vimos su gloria. Si usted no ve la gloria de Dios, usted no puede adorar, porque va a ver a un Dios lejano, no va a ver a un Dios cercano. Es más, si yo conozco al Dios que suple, al Dios que sana, pero no conozco al Dios que habita en la plenitud de su santidad, no voy a poder adorarle, porque voy a creer en un Dios, discúlpenme el término, de conquitas. Pero cuando lo veo en esta dimensión puedo adorar. Yo quiero ir a esta forma de adorar. Esta palabra gloria que aparece aquí es doxa.
ahí viene la palabra doxología, cánticos de gloria. Doxología son cánticos de gloria. En Salmo 27, 4 y 5, mire usted cómo lo dice el salmista. Salmo 27, 4 y 5. Dice: una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que yo esté en su casa, en su tabernáculo, todos los días de mi vida. Una pregunta: ¿David podía estar en la casa del Señor todos los días de la vida? ¿Sí o no? O sea, él no tenía que comprar la leche, los pañales, lidiar con esos muchachones. ¿A qué tabernáculo se refería? ¿A qué casa se refería? Que yo esté en tu casa todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. No lo podía hacer, pero ¿sabe usted quién sí lo puede hacer? ¿Sabe usted quién puede estar en la presencia de Dios todos los días? Nosotros los que creímos en Cristo, porque desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y fuimos hechos templo del Dios viviente. ¿Me hago entender? Nosotros podemos estar en la presencia de Dios todos los días de la vida. El anhelo del alma de David lo tenemos nosotros, un Dios disponible. Ya no hay una cima que nos separe de Dios. Ya podemos tener acceso al Padre, porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ministra constantemente en la presencia del Padre para que nuestras oraciones no tengan estorbo. David deseaba lo que nosotros tenemos. La Biblia dice que los ángeles anhelan lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros tenemos, anhelan la salvación. Ellos fueron creados. Hermanos, nosotros fuimos creados y salvados. Fuimos salvados, ¿me hago entender? Ellos no han pasado por ese proceso de que alguien muera por ellos en la cruz del Calvario, ¿me hago entender? Ellos no pueden experimentar semejante gracia. Cosas que los ángeles anhelan, nos fue entregada a nosotros. Que nosotros fuimos rescatados siendo malos. Eso es lo que David anhelaba todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplarlo en la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. ¿Sabe usted cuál es la hermosura de Dios para nosotros? Ayúdenme. No. ¡Cristo! Hebreos 1.3, por favor. Ahorita volvemos a Hebreos 1.3, ¿qué dice? Contemplar a Cristo. Eso me hace que yo pueda adorar. Cuando yo me contemplo a mí, es imposible que yo me salve, es imposible que yo consiga gracia, es imposible que yo experimente misericordia, pero cuando yo veo a Cristo, ¡wow! Digo, definitivamente Dios hizo lo que quiso en medio de su obra. Mira lo que dice Hebreos 1.3, ¿cuál siendo Cristo el resplandor de su gloria? ¿Qué es la gloria de Dios disponible para nosotros? Cristo. La imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, la obra de perdón, de redención. Se sentó a la diestra de la majestad en la altura, y la majestad en las alturas. Pero ¿para qué se sentó allá? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4, verso 14. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿estamos sobre el texto? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, Él tabernaculizó entre nosotros. Él es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Ese es el lugar donde podemos adorar. Por eso den gloria a Dios por medio de Jesucristo, dice la Biblia. Nosotros podemos adorar a Dios. Nuestra adoración puede ser escuchada en el reino de los cielos cuando miramos a Cristo, porque tenemos a Cristo, porque Cristo vino, podemos adorar y nuestra adoración no tendrá estorbo. Nuestras oraciones no tendrán estorbo. Nuestra adoración es sublime, es recibida porque Cristo vino. Podemos que mirarlo a Él. Y no solamente Él nos abrió un tabernáculo, sino que cuando usted llega a adorar, Cristo ya está disponible para presentar mi adoración como gran sumo sacerdote. ¿Me llevan la idea?
O sea, nosotros tenemos todo para que nuestra adoración sea transformadora para nuestra alma. Dios recibe gloria constantemente por sus ángeles, por su creación, pero cuando yo tengo el privilegio de adorar, yo soy transformado, porque yo no estoy adorando en cualquier tabernáculo, estoy adorando en Cristo mismo, y no estoy adorando solo, sino que el Espíritu Santo obra en mí, y Cristo mismo ministra como gran sumo sacerdote. Yo soy parte de la orquesta que Cristo dirige. Dios, por eso una progresista dice, esta ofrenda son las oraciones, la adoración de sus santos, que sube hasta la presencia misma de Dios. Nosotros adoramos al Dios viviente. La iglesia tiene que conocer al Dios que adora y colocarse disponible ante esa presencia de Dios. Tenemos una imagen, Chequina, la primera imagen que te envié. Mire esto, pues entonces, pastor, ¿qué es la adoración? Acuérdense y no pierdan de vista que la mejor forma de adorar es colocar disponible ante Dios, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Los dones, capacidades, la vida, el tiempo que Dios ha colocado en nosotros. Podemos afirmar que la razón primordial de la adoración es que podamos contemplar la gloria de Dios. ¿Qué buscaba David? Yo quiero morar en un atrio que sea ininterrumpido, que constantemente yo pueda adorar, que no me toque movilizarme. Nosotros tenemos el privilegio de adorar en cualquier lugar. Una persona que decide llevar una vida recta, una vida de adoración, está disponible al acceso a la gloria de Dios. Ese era el deseo de David. Y adoración es que podamos contemplar a Dios. ¿Y qué buscaba David? Para contemplarte en la hermosura de tu santidad. Dice así, una cosa demandaba a Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplarte en tu hermosura y para inquirir en tu templo, para dejarme escuchar, porque es que en la medida en que yo adoro, yo soy sanado, en la medida en que yo adoro, yo tengo paz, en la medida en que yo adoro, yo recibo del Señor, mi alma se sacia en medio del proceso de adoración. La adoración consiste en contemplar a Dios. Pastor, pero usted me ha dicho que la adoración es colocarme disponible a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. ¿Usted cree que no hay mayor saciedad? ¿Que hay mayor saciedad que Dios diga buen siervo fiel? ¿O usted sentir que su vida tiene un sentido en Dios? Que cuando usted diga, Señor, voy a hacer tu voluntad, aunque me duela, aunque me cueste, aunque yo no quiero. O sea, ahí es donde mi alma dice, wow, vale la pena existir para contemplar a Dios, para poder ver a Dios en la hermosura de su santidad, no como al Dios que suple nomás, no como al Dios que crea, sino como al Dios que es santo, 3 veces santo, y a pesar de que es 3 veces santo, yo puedo adorar a ese Dios, y es un Dios cercano, porque es que la adoración me hace cercano a Dios. La adoración hace que yo me vacíe de mí mismo y me llene de sus propósitos. Al mismo Dios que nos ha redimido ante Él. Él nos redime para su gloria, para su alabanza y para su adoración. Él nos levanta cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos coloca delante de Él y nos infunde aliento para adorarle a Él, porque es la única forma de que nuestra alma sea saciada. Mire usted como lo dice David en el Salmo 27:5. Yo quiero adorar, dice David, pero yo no quiero adorar un ratito, yo quiero adorar con la vida, yo quiero adorar, que cada respirar de mi vida sea para adoración. ¿Pero por qué? Porque estoy en el camino de la vida, y por más inteligente, por más fuerte, por más sabio, por más que yo tenga, yo no puedo con esta vida. Y hermanos, los problemas más grandes que tiene la humanidad actualmente ni siquiera son económicos, son los problemas del alma. ¿Usted sabe cuántas personas viven en depresión? 7 de cada 10 personas tienen eventos de depresión desde el 2020 para acá. Eso es aterrador. 70 de cada 100 personas tienen eventos de depresión. Y una persona con depresión, usted le dice, dígame, ¿qué hago? Yo lo hago para que usted se sane, para que usted esté bien, para que salga de ese estado. Pero nos damos cuenta que por más que tengamos, que por más que hagamos, que por más que le añadamos, no vamos a poder ayudarlos. Es más, yo no me puedo ayudar en esos conflictos del alma, yo mismo. No puedo.
¿Por qué? Porque no estoy diseñado para echarle mano a esto, pero el Dios que creó el alma sí puede echarnos mano. Pero ¿cómo puede echarnos mano? Cuando nos acercamos a Él. Pero Dios no recibe lo que yo quiero dar, sino lo que Él demanda de mí. Él demanda una adoración genuina. Por eso David dice, yo me quiero mudar al lugar de la adoración, porque en el lugar de la adoración no hay aflicción, no hay angustia, no hay problemas. Es más, puede estar la enfermedad, pero no es importante. Es más, puede aparecer la muerte en el camino de la vida, pero no es importante. Dice, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Acuérdense que Él quería mudarse a vivir en el tabernáculo. Y el tabernáculo es el lugar de adoración, y una adoración continua. Antes tocaba prender el fuego en la mañana y que no se apagara en la noche. Ahora es una adoración continua. O sea, tu vida es como una antorcha delante de Dios, que vendrán vientos y no se apagarán, porque has decidido adorar, porque el Espíritu Santo está dispuesto para obrar en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que adores. David dijo, ¿por qué me va a esconder en ese tabernáculo? Va a venir el adversario, estoy adorando, qué pena. Va a venir el conflicto, qué pena, estoy adorando. Va a venir la escasez, qué pena, estoy adorando. Van a venir las circunstancias del mundo que se mueve en diferentes sentidos, estoy adorando. Porque Él me esconderá en el tabernáculo. Cristo mismo nos guardará del día malo. Cristo mismo nos amparará aún de nosotros mismos. Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Y me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca es Cristo mismo guardándonos. Isaías 49:15, ¿qué dice, hermano? Te tengo esculpido, 16, Isaías 49:16, te tengo esculpido en mis manos y tus muros están delante de mí continuamente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo presente tu vida, tu necesidad y tus muros, aquellas cosas que has dejado caer. Lo vimos esta mañana que hay un muro que es la oración, pero mire que aquí hay quien lo está guardando. ¿Qué está guardando David en el día del mal? ¿Qué está guardando David en el día del mal? Salmo 27, 5. ¿Qué lo está guardando? Dice, me ocultará en lo reservado de la morada. Donde solamente tengo reservada la morada, donde está la presencia de Dios, y hay un fuego que arde, y hay un sacerdote, un gran sumo sacerdote ministrando. Señor, mira los pecados de Carlos, Señor, no les tengas en cuenta. Señor, la víctima está sobre el holocausto, sobre ese pecado ya está, Señor, puesta. Nuestra víctima es Cristo, el que pagó por nosotros es Cristo. Está ministrando, está impartiendo su vida. Cuando alguien llevaba el sacrificio para el pecado, el sacerdote lo sacrificaba después de él poner las manos sus manos sobre esa víctima que iban a sacrificar, y él era declarado libre de todos sus pecados. Cristo mismo pagó por nuestros pecados, y allí está Él, no solamente pagando como víctima. Él es el tabernáculo que nos acerca a Dios, como dice por allá Apocalipsis 2:22. Esta nueva Jerusalén es como el tabernáculo de Dios entre los hombres, y he aquí, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. O sea, Cristo mismo nos permite que nosotros digamos, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Aquí no hay circunstancia de la vida que me pueda quitar esta herencia. Y David decía, Él me va a esconder cuando yo adoro. Cuando yo me ponga disponible a adorar. Para adorar tengo que conocerle. Para adorar tengo que colocarme disponible toda mi vida para Él. Y Él me va, no va a haber mal que me toque. Él me va a ocultar en lo reservado de su morada y va a hacer que yo esté sobre Cristo. Y en Cristo es que soy más que vencedor, porque Él venció la muerte. Porque Él llena todas las necesidades de mi alma. Yo no sé cómo sanar mi alma. Yo puedo tener, vimos hoy terapia de reemplazo en la mañana, puedo reemplazar una cosa con otra, un efecto placebo, puedo tener ilusiones, puedo tener sentimientos, pero más allá de eso, yo no puedo sanar mi alma, porque solamente en Cristo puedo conseguir el agua que sacia mi sed. Pero en la medida en que lo conozco, yo puedo acercarme a Él. Tenemos una imagen, chequina la siguiente, mire esto.
Cristo dice, hay una teología que se llama teología de lo alto, por favor consulten en la casa, o cristología de lo alto. Hay una cristología que ve a Cristo de abajo hacia arriba y dice que era humano, que fue adoptado. No. Una cristología de lo alto es Dios mismo en Cristo. Mire, yo soy el pan de vida. O sea, lo que tú necesitas para ser sustentado está en Cristo. Y por esto le damos alabanza y adoración. En la obra de Cristo yo puedo ser sustentado. Él dice, solamente Juan hace estas 7 declaraciones. Yo soy el pan de vida, no busque más. No vamos a poder ser saciados aparte de la obra de Cristo. No hay filosofía, no hay trato humano que pueda saciar esa hambre que hay en mí. Yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Mis hermanos, cuando yo entiendo que lo único que necesitan mis ojos es abrir el entendimiento para entender con qué amor me amó el Padre, como lo dice el libro de Efesios, para que su entendimiento sea ensanchado y puedan entender la revelación de Dios en Cristo Jesús, solamente ahí puedo tener un camino, porque si no hoy voy a decir es por acá, mañana voy a decir es por allá, hoy me voy a sentir triste, mañana voy detrás de mis sentimientos, después detrás de mis emociones. Solamente Él es la luz, es el faro. Yo soy la puerta por la cual las ovejas pueden entrar a tener un agasajo, una fiesta, un gozo con su Señor. El verdadero gozo es la comunión con Dios, pero nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, y Cristo es la puerta, y por eso le tenemos que dar alabanza y adoración, porque antes éramos hijos pródigos, antes éramos de los que no teníamos el gran pastor de nuestra alma, porque Él es el buen pastor de nuestra alma, el que nos unge, el que nos restaura, el que nos cuida, pero no podíamos acudir a Él. ¿Por qué no podíamos acudir a Él? Porque estábamos separados, y aunque tratáramos de acercarnos, había una puerta que nos cerraba. Cristo es la puerta. Mis hermanos, Él es la resurrección y la vida. Estábamos muertos sin delitos y pecados. Estábamos bajo la paga del pecado. Estábamos como los que viven de luto, queriendo acercarnos a Dios. Mi hermano, créame que hay gente de pronto, entre comillas, más buena que los cristianos, pero no han conseguido esa vida. Aquel que se nos mete y se nos da vida, aquel que nos da una nueva naturaleza, que nos crea de nuevo, es Cristo. Y por eso tenemos que adorarle. Señor, tú eres la resurrección y la vida. Contra nosotros ya no hay muerte. Un día vamos a decirle: ¿dónde está muerte tu aguijón y el sepulcro tu victoria? Y no pudiste retener al Cristo de la gloria, porque Cristo fue primicia de los que resucitaremos. Él dice: yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, el que anda en Cristo tiene un camino a seguir, un oficio para desarrollar, hermanos. No andamos como una veleta arrastrada por el viento de aquí para allá. No, nosotros tenemos un camino, nosotros tenemos un propósito, tenemos unas obras preestablecidas para andar en ellos, tenemos una forma de vida, tenemos un Señor al cual agradar, tenemos un propósito al cual seguir. No vivimos por error, no vivimos por accidente, tenemos un propósito. Mientras vivimos para Él, tenemos un camino, porque es el camino, tenemos una verdad que no pasa, porque su palabra es verdad y vivirá eternamente, permanecerá eternamente, y tenemos una vida. Mire, yo soy David, cuando él dice, este texto lo hemos estudiado, yo soy la vid verdadera, ayúdenme, mi padre es el labrador, y la vid, y ustedes son los pámpanos, dice la Biblia. Cuando el pámpano está unido a la vid, tiene vida, porque tiene savia, porque está conectado con la fuente. Pero cuando no está conectado a la vid, es un caparazón. Tiene apariencia de que vive, pero realmente está muerto. Cristo es el que da vida y sentido a nuestra vida. Si no estamos en Cristo, ya no importa qué apariencia tengamos. Mire esto: ¿cuántos muertos resucitó Cristo? A Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Bueno,
La hija, Lázaro, ¿cuántos días tenía? 3 días. ¿Por qué sabe usted que tenía 3 días? La Biblia lo dice y dice, ya hiere. La hija de Jairo acaba de morir. Y el hijo de la viuda de Naín lo llevaban a enterrar. ¿Cuánto cree usted que tenía? 6 días. No, según la costumbre hebrea, de un día para otro se tenía que enterrar para no, por dignidad del cuerpo. O sea que seguramente tenía ¿cuánto? Un día. Pregunta, ¿había diferencia entre ellos? La hija de Jairo estaba calientica. Parecía que estuviera viva. Pero su condición, ¿cuál era? Muerta. Lázaro era muy amigo del Señor. Era cercano. Pero ¿cómo estaba? Muerto. Lamentaban mucho al hijo de la viuda de Naín. Pero estaba muerto. Mis hermanos, la diferencia no es que conozcamos solamente al Señor de lejos, sino que Él nos conozca a nosotros, que no nos diga, no los conozco, apartados de mí. Es que estemos vivos conectados a Él, es que estemos conectados a Cristo, es que estemos conectados a su presencia. Eso es lo que nos da vida. Solamente los que están conectados a Él pueden adorar en espíritu y en verdad. No son los que creen, los que escuchan, los que lo han oído, los que están conectados. Vivo porque tú vives en mí. Tu propósito es más sublime que mis propósitos. Tus caminos son más sublimes que mis caminos. Si hay algo de lo que tengo que hacer honra, adorar al Señor, es que ha dado la vida a Cristo por mí, la cruz de Calvario. Eso me mantiene vivo. Yo vivo para su gloria, yo vivo para su honra, yo vivo para su obra. Estar conectado es tener vida. Eso es la vida, es verdadera. Porque, mis hermanos, puedo yo estar viviendo en una dualidad de la adoración. En Betania, Juan 11, ahí mismo en el libro de Juan, miren, Betania es tipología de la iglesia. Betania es tipología de la iglesia. Acuérdense ustedes que cuando Cristo iba a hacer antes de ir a la cena, hizo la cena en Betania. Antes de ser sacrificado, fue a Betania. Cuando venía de sus largas caminatas de predicar, iba a Betania. Cuando había sido injuriado por los fariseos, iba a Betania. Era el lugar donde Cristo se refugiaba. ¿Qué había en Betania que hacía que Cristo quisiera morar allí? Betania es simbología de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia para que la presencia de Cristo quiera morar allí? ¿Qué hay? ¿Qué hay allí en Betania? Mire, si usted lee Juan 11:1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. O sea que si Betania es simbología de la iglesia, Lázaro, ¿quién era? Un hermano de la congregación, ¿me hago entender? ¿Y la aldea de quién? De María y de Marta, su hermana. O sea que estos eran parte del lugar donde Cristo quería morar. Y me llama la atención el verso 2. Ayúdeme a alguien con fuerza. María, cuyo hermano, ¿sí? cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esto es una nota del escritor del Evangelio, de Juan. Esto no había sucedido, pero él nos aclara que aquí había una adoración especial. En esa iglesia, en ese lugar donde Cristo quería morar, alguien iba a hacer una adoración que iba a romperla, discúlpeme el término, iba a transformar la adoración. Una mujer que hizo una adoración sublime, más allá de sus fuerzas, que llamó, que impactó, que Cristo dice, donde se predique este evangelio se hablará de ella. ¿Qué mueve a adorar a esta persona en el contexto de Betania? ¿Qué te mueve a adorar en esta iglesia? ¿Por qué tú subes a este lugar a adorar en esta iglesia? ¿Qué es lo que hay en esta iglesia? O en cualquier templo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué en Betania suceden estos eventos de adoración?
Primero que todo, a estas tres personas los llama mis amigos. ¿Por qué sé yo que los llama mis amigos? Porque alguien le dijo, Lázaro, tu amigo ha muerto, está enfermo. Amigo de Dios, o sea, amigo del Cristo de la gloria, del don de Dios. Mi hermano, nosotros podemos ser amigos o enemigos de la obra de Dios. La Biblia dice en boca de Jeremías, maldito todo aquel que siegue la obra del Señor indolentemente. ¿Usted cree que yo puedo venir a la iglesia sin querer adorar? ¿Usted cree que yo puedo venir a la iglesia y no saludar a mi hermano porque me debe 10,000 pesos? ¿O porque me dijo que yo era maluco en la iglesia? ¿Usted cree que yo puedo estar levantándome contra la obra de Dios en él, la obra del Espíritu Santo de Dios en él? Sí me puedo estar levantando y puedo estar nominalmente en la iglesia y tener el carnet y aparecer en la membresía. Sí, pero estoy haciendo la obra de Dios indolentemente. Puedo ser de los que estamos en la iglesia haciendo contrapeso a la obra del Señor. Puedo ser enemigo de la obra de Dios, estando en la obra de Dios. No sé si alcanzo a transmitir eso. Y yo puedo levantar mis manos para adorar, pero Dios dice, mira, yo quiero otra forma de adorar. Yo no quiero solamente que me adoren levantando las manos y cantando. Yo quiero que vayas y te pongas de acuerdo con tu adversario. Que si tienes algo contra tu hermano, deja tu adoración en el altar y ven, ponte en paz con él. Yo no quiero de pronto tu cántico, yo no quiero de pronto tu ofrenda. Yo quiero tu corazón. Yo quiero tu corazón, yo quiero que te doblegues. Yo quiero que me dejes ser el Dios de tu vida. Porque eran amigos de Dios. Dice, tu amigo está enfermo. Eran amigos de Dios. ¿Será que Dios puede ser amigo nuestro? ¿Nos puede confiar algo? ¿Nos puede confiar su rebaño? ¿Nos puede confiar sus peores de sus ovejas? Porque es que Dios a sus peores rebaños les busca sus mejores pastores. Porque en el libro de Ezequiel dice que voy a dar un pastor que tenga mi corazón, conforme a mi corazón, que los apacentará con ciencia y con sabiduría. Hermano, y mire, el apacentar no es solamente del pastor, es que tú tienes que apacentar tu alma, tus hijos, tu familia, tus allegados. Eres tú el testimonio de un Cristo vivo. Dios te puede confiar responsabilidad como un amigo. Y mire, ¿qué había allí en Betania que generaba esa adoración? Ayúdenme ustedes a entender quién estaba allí. Ahí lo dice el texto. Estaba Lázaro. ¿Lázaro quién es? La vida que vence la muerte. Es aquellos hermanos que han tenido historia de muerte, de pronto muy malo y yo no lo apruebo, pero Dios en su misericordia lo levantó. De pronto yo puedo tachar de vicioso, de homosexual, de problemático, de borracho, de brujo, de lo que sea terrible. Pero Dios obró en él la vida que vence la muerte. Y yo me tengo que gozar y adorar a Dios cuando veo una persona caída, que Dios la levanta y le da un nombre, una herencia eterna. Cuando Dios le dice, mi hijo eres tú. Cuando Dios dice, por él también morí. Y yo me tengo que gozar por eso. Porque yo estoy colocando la mirada en el autor de la vida, en la vida verdadera, en aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le puedo decir yo a Dios? Si en Betania me trajo a otro que es más malo que yo, pero me lo puso ahí, en la vida que vence la muerte. Cuando yo veo a mis hijos, tengo que decir, Cristo, sálvalos. Y si son salvos, Señor, a pesar de mí, de la torpeza de mi corazón, tú salvaste a esto. A pesar de mis testimonios, tú has salvado a estos jóvenes. Tú has logrado. Cuando yo veo al Lázaro, que hieda a la distancia, no se metan con Lázaro. ¿Por qué? Porque hiede, porque es malote, porque está amarrado. Acuérdense ustedes cuando Cristo dijo, quiten la piedra. Y esa piedra es lo que yo no puedo quitar, lo que yo no he podido cambiar en mí. Entonces Cristo manda a sus siervos a que le quiten la piedra, que le digan, mire, deje de hacer esto, ahora haga esto. Si usted no puede, Dios manda sus procesos para que él sea transformado y que la piedra sea quitada. Y acuérdense ustedes cómo salió Lázaro. ¿Se acuerdan?
envuelto en un sudario, atado, es que no puedo vencer, es que no puedo avanzar, y sin visión, amarrado, envuelto en un sudario. Hermano, y mire, ¿cómo puedo yo adorar a Dios cuando me toca adorar con Lázaro? Y el Lázaro está amarrado a su mal carácter, o a su pasado, o a que estaba muerto, o a que hería. ¿Usted cree que hay cosas de nuestro pasado que aún hieden? ¿Sí? Si usted tiene un hijo que juega, cada vez que le llega el juez y le dice, haga la cuota de alimentos, ¿será que hiede? O cada vez que usted tiene que pasar las circunstancias de su pasado, hieden. Pero yo, ¿cómo puedo adorar a Dios en Betania, que es el contexto de la iglesia, a pesar de los dolores, a pesar de las circunstancias de mi hermano? Esa es la adoración que vence esta vida, que yo no puedo, no solamente lo mío en sus defectos, sino puedo ver a Cristo, que le dijo a él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, cuando veo en Cristo que hizo su beneplácito, yo puedo adorar, a pesar de los defectos. Ahora, imagínense mi hermano, que usted se asome al espejo y ve a Lázaro. Santo Dios, usted ve a Lázaro, en el espejo usted ve a Lázaro. ¿Usted me copia, hermana? Cuando usted ve en el espejo a Lázaro. ¿Y si yo no hubiera hecho eso? ¿Y si yo tal cosa? Y usted puede adorar a Cristo que resucita, que vence la muerte, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Los que mueren en Cristo, y aquí resucitarán. Eso lo dice en este 11:25. El que esté vivo y muere en Cristo resucitará. Cuando usted dice, bueno, si es verdad, soy defectuoso. Y si usted se hace el sudario así, y dice, no, esta cicatriz fue por cabezón, esta por meterme en problemas que no eran míos, esta por la arrogancia de mi corazón, esta por el orgullo de mi alma, esto y todo ese montón de cicatrices que hieden y huelen y son feas a la distancia, y usted puede decir, pero es que Cristo vino por este, y no solamente vino, está ministrando como gran sumo sacerdote, y lo metió en el tabernáculo, y ya ahí no hay defecto, ahí no tiene necesidad de sol, ahí no tiene necesidad de nada, solamente la única necesidad que tiene este Lázaro es adorar en su presencia. También estaba Marta, ¿se acuerdan de Marta? Ahí lo dice el texto, Marta. ¿Ustedes se acuerdan de Marta? En el verso 5 dice, amaba Jesús a Marta. Pero Marta no era ese cristiano. Hay un texto donde dice que Cristo le dice, Marta, Marta, te veo como angustiada, turbada y angustiada. ¿Estaba en la iglesia? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hemos sido Martas? Yo he sido Marta, me angustio y me emproblemo y saco las cosas del contexto y creo que no tienen solución, y al otro día sus misericordias fueron nuevas y yo seguí con la angustia, pero Dios tiene control. En la iglesia vemos muchas Martas, y en medio de las angustias de la vida yo puedo adorar al Cristo de la gloria. Marta, Marta, angustiada y turbada te veo. Y uno en medio de sus procesos de la vida, Dios le dice, venga, es por este lado. Espera que estoy ocupado solucionando los problemas. Pastor, el pastor habló, hermanito, véngase a la iglesia para que reciba la palabra de Dios y adore. Pastor, tengo tantos problemas que no puedo ir a adorar. ¿Y sabe qué necesita Marta? Adorar. Pero ella está tan angustiada que no ha visto quién es el camino, la verdad y la vida, no ha visto quién es la resurrección, no ha visto quién es la luz del mundo, porque lo tiene ahí. Pero necesita quitar la mirada de las angustias de este mundo y decir, oye, yo estoy completo. No me puede asustar ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, estoy completo. Y ese es un momento en que, como dice el salmista, mi hermano, Selah. Espérese. Si el problema es plata y no hay plata, ¿cuál es el problema?
Si el problema es que no puedes cambiar la realidad, no puedes cambiar el problema, no puedes solucionarlo, pues, preocupándose, dejando de dormir, ¿lo va a solucionar? ¿Esa es la fórmula? Y Cristo le dice en un evento a Marta, Marta, te veo. O sea, la tenía angustiada y turbada. Y se lo dice 2 veces, Marta, Marta, veo que estás angustiada y turbada. Bueno, ¿puedo yo adorar en medio de mis angustias al Dios vivo? Porque es que cuando yo veo mis angustias, veo mis problemas, yo tengo la oportunidad de verlo a Él como el Dios que suple. Pero también estaba María. María, yo iba a decir tenía un problema, pero no, María tomó en serio lo que pedía David en el Salmo 27:4. ¿Se acuerdan ustedes que tomó qué pedía David? Morar en nada. Yo quiero adorar perpetuamente, David, pero tú eres el rey. Quiero mudarme a los atrios del Señor para contemplarlo de manera continua al Santo Dios. David, no te es permitido porque Cristo no ha venido. El Cristo no ha venido. Pero, y eso fue lo que quería hacer María. Dice la Biblia que ella se colocaba a los pies del maestro y le escuchaba. Al punto tal la transformó la palabra del maestro a esta mujer, que lo más preciado que tenía, que era el frasco de alabastro, que eran muchos años de trabajo, que tenía mucha significancia, que a pesar de que era mujer, de que estaba en un contexto de hombres, a pesar de que estaba rodeada, a pesar de los afanes de que María no me ayuda y tú no le dices nada, porque esos son los problemas que nos quitan la adoración. Es que mi hermano no hace, yo sí hago, es que yo sí hago, y fulano no hace, es que pastor, es que mi esposa no colabora, yo sí colaboro, es que yo pongo todo mi sueldo y él no pone nada. Y a pesar de todas esas circunstancias, porque María le dijo Cristo al Señor, ¿no ves? ¿No tienes cuidado de que yo trabajo mucho y ella no hace nada? A pesar de todos esos contextos que le decían, usted es maluco de la iglesia, ya no te quiero, estás enfermo, el doctor dice que tal cosa, el médico llama y le dice otra cosa, el señor del banco le dice, aló, por favor, el señor fulano de tal. A pesar de esas cosas, ella lo contemplaba. El mundo estaba en caos a su alrededor, pero ella solamente contemplaba a Cristo, y Cristo tenía la luz del mundo. Tenía un gran sumo sacerdote, tenía el lugar de adoración, tenía la revelación de Dios, tenía la vida en Dios, tenía lo que le daba sustancia a su vida, como una vid, como un pámpano conectado a la vid. Mi hermano, cuando tenía las miradas en Cristo, todo, absolutamente todo, era secundario. Porque yo tengo la opción de adorar genuinamente o de solamente cantar. Cierro con esto. Diga usted, bendito Dios, usted que está aquí uno, porque cierra con esto, pastor. Gálatas 4:22. Gálatas 4:22 dice así. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la esclava? Ahí lo dice a continuación, pero no vamos a entrar porque ya no hay tiempo. Agar. ¿Y cuál era la libre? Sara. Los dos venían de la misma naturaleza de Abraham. Pero uno fue de acuerdo a la promesa y el otro fue... ¿Por qué cree usted que Abraham se metió con Agar? Porque escuchó la voz de Sara, que tenía una frustración del alma, que no podía tener hijos. Y Abraham, ni corto ni perezoso, tú manda, yo obedezco, Sara. Qué difícil. Y aparte de eso, fue en desorden. Mire esto, discúlpeme, digo que no quiero sonar grosero. Cuando una mujer en el Antiguo Testamento no podía tener hijos, o permitía que sus siervas tuviesen hijos, los hijos nacían sobre su falda, a simbología de que ellas lo habían tenido. ¿Sí me hago entender?
sobre las faldas de la señora de la casa nacían los siervos y por eso eran llamados hijos de la casa. Por eso dicen los nacidos en casa, son hijos de la casa, los nacidos en casa. Pero por más de que en las noches mis faldas se unten de sangre ajena para yo decirle que ese hijo es mío, Dios conoce mi realidad. O sea, las que no podían tener hijos, sus faldas se llenaban de sangre ajena. Y esa mamá que había parido el hijo, la sacaban y la mujer se quedaba con el hijo. ¿Me entienden la figura? Pero por más de que yo lo levante con el apellido, por más que yo me esfuerce en que aparentar de que este hijo es mío, Dios conoce lo íntimo del corazón. Agar simboliza la adoración en carnalidad, en mi desorden. Yo quiero acercarme a Dios, pero como yo soy, como yo quiero, en el lugar que quiero, a la hora que quiero, y el que me quiera así, en el desorden. Como no tengo hijos, yo voy a procurarme hijos, voy a hacerme un hijo. Pues eso es lo que prácticamente dijo Sara. Yo quiero obedecer a Dios, quiero cumplir la promesa de Dios, quiero que Dios haga su obra, pero como Dios no ha podido, yo voy a ayudarlo. ¿Sí me hago entender? Es cuando yo quiero hacer la obra de Dios indolentemente a mi manera. La intención puede ser buena, porque era para que la genealogía de Abraham no se perdiera, pero no era lo explícito de Dios, y Dios demanda una adoración genuina en espíritu y en verdad, colocados los ojos en Cristo, más allá de los afanes, más allá de las circunstancias de la vida. Él quiere que sus hijos aprendan a obedecer. No cualquier cosa le debo presentar a Dios, yo debo presentar a Dios lo que Cristo ha gestado en mí, el propósito de Dios en Cristo Jesús. Porque Él es mi tabernáculo, Él es mi gran sumo sacerdote, Él es mi ofrenda, Él es mi verdadera adoración que solamente sopla en mí la adoración que Él requiere para su gloria. Termino leyendo Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplarlo en la hermosura de Jehová y para yo estar ministrando en su templo, para yo estar inquiriendo esa adorar en su templo. Incline su rostro, iglesia. Yo creo que de pronto hemos quitado la mirada de Cristo, la única fuente de la vida, la vid que da la vida. Si tú estás adorando de una forma diferente, si no has colocado tu vida disponible al Señor, no has conocido al Dios que te salvó. Pídele perdón, dile: Señor, hoy tu hijo vuelve a casa. No es si quiero, no es si siento, es que me coloco disponible para que tu gloria fluya, para adoración de tu santidad, de tu nombre. Si usted tiene que tomar alguna decisión, hermano, de colocarse disponible para Dios, que nada sean manchas en tus ágapes, que cuando te vean diga: he aquí un verdadero hijo de Dios, como decía antes Natanael. Yo sé que no es posible en nuestras fuerzas, porque cuando nos vemos al espejo, de pronto vemos a Lázaro. Yo también he pasado por eso. Pero si hoy escuchas su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón, porque es con nosotros. La palabra es conmigo y contigo. Somos ovejas de su prado, ovejas de su rebaño. Y Él se ocupa de los suyos. Dios quiere corregirte. Dios quiere hacer contigo cosas que ojo no vio ni ha subido en corazón de hombre. Dios hará cosas grandes con ellos, la Biblia dice. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a establecer en el lugar que corresponde. Dios va a comenzar a honrar a su pueblo. Pero es necesario que su pueblo se mude al lugar de la adoración. Y que ninguna cosa que hagamos sea apartado para darle la gloria a Dios. Si eres el carpintero, el panadero, el profesor, el comerciante, que sea para la gloria de Dios. Que si dices alguna cosa en casa, que sea para la gloria de Dios. Que el anhelo de tu corazón sea servirle a Él. Que no consigas impedimento en nada ni en nadie.
Que nadie te quite el derecho de adorar al Dios viviente. Rehúsa cualquier impedimento para adoración. Que tu casa sea el altar de adoración. Que el lugar en la calle sea el lugar de adoración. Que la gente conozca que tú eres un altar andante para el Dios viviente. Esa es la verdadera vida que vence la muerte. Él me guardará en su tabernáculo en el día del mal. Que nos revistamos de Cristo. No hay nada que nos pueda tocar allí. Que nos guardemos en Cristo. No hay mal que nos pueda llegar allí. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, muchísimas gracias. Amén y amén. Padre, los hermanos que se han presentado en sacrificio vivo, Señor, yo como anciano de esta casa me presento con ellos y te doy gracias porque proviene de ti. Yo te suplico, Señor, misericordias tempranas sobre los que están en la iglesia, sobre los que han obrado, Señor, en este altar, los que han clamado misericordia, los que han, Señor, adorado. Te suplico misericordias tempranas, misericordias prontas como las pedía David. Señor, aquellos que están a la distancia, unidos en este altar, te suplico que vean tu bien, mi Dios. Te ruego, te imploro que ellos vean tu bien, Señor. Señor, los hermanos que se han congregado y que vienen con una petición delante tuyo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Cristo de la gloria? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tú puedes cambiar nuestra realidad. Tú puedes hacer milagros portentosos. A ti nos humillamos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Señor, yo bendigo tu pueblo, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Te bendigo, que esta semana sea de bendición, Hijo de Dios, que Dios te llene de paz, que se le abran puertas de bendición, que tus caminos anden en sus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Amén. Saludes en el amor del Señor, por favor. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Cristo. Me pareció a su mamá.